nuestro Padre Celestial, primeramente y muy especialmente, por el bendito Señor, por nuestro bendito Salvador, por el Señor Jesús, por el autor y consumador de la fe, por aquel de quien esta noche queremos hablarle y de quien usted ha venido escuchando por mucho tiempo. Pero bendito sea nuestro Dios por haber encaminado sus pasos y llegar a estas acciones de gracias que tienen nuestros hermanos de esta asamblea y oír así, de esta manera, el Evangelio bendito. Hay muchas personas, muchos hombres que no lo pueden hacer porque quizá están en un hospital, otros porque el día de hoy dejaron de existir y nunca más escucharán el Evangelio bendito de la gracia. Se terminó la oportunidad, pero qué bueno es que usted esté en la presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice, oiga, estimado amigo, dice las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros quisiéramos rogarle un momento de su amable atención esta noche a este primer mensaje. Miremos lo que dice la Escritura. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado o habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice la palabra, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Dice la palabra de Dios que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que un día cuando nuestro Dios miró la condición en que los seres humanos quedamos a causa del pecado, dice la Escritura que Dios, estimado oyente, no se quedó de brazos cruzados, sino que dice la palabra de nuestro Dios que envió a su bendito Hijo, nacido de mujer y súbdito a la ley. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su bendito Hijo. Un hermano escribió una alabanza hace algunos años y el hermano dice, ni el Hijo perdonó, verdad que aquieta todo mi temor y vence la naciente rebelión. Ni al Hijo perdonó. Oiga, respetable oyente, dice que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también, dice la Escritura, es fuego consumidor. Dice que cuando Dios miró la condición de los seres humanos, envió a su bendito Hijo, lo humanizó, y la Escritura dice que de esta manera Dios manifestó su amor hacia los seres humanos. Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Hace algún tiempo, decía un hermano comenzó a escribir un artículo y el hermano dice que el hermano llegó a una de las ciudades donde él vivía y se subió al medio de transporte, al metro, a aquel tren que pasa, es subterráneo, que pasa bajo la tierra en algunas partes. Dice que el hermano comenzó a ver a las personas que estaban ahí. Empezó a mirar el hermano muchas personas, algunos hombres con el cabello largo, otros hombres mal vestidos. Dice que él empezó a pensar, yo no invitaría a ninguno de los que están aquí, no lo llevaría a mi casa. Pero luego se vino a su mente, llegó de que Dios ha amado a la humanidad, de que Dios mostró su amor para con todos los seres humanos, de que siendo pecadores, su Hijo bendito murió por nosotros. Del Hijo de Dios queremos hablarle esta noche, de quien se anuncia en toda la redondez de la tierra, en todo el mundo se predica de esa persona bendita. Y cuántas personas, e incluso personas religiosas, las grandes masas, los que están en el Islam, pero cuando oyen el Evangelio bendito de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesús y colocan el sentido, colocan, estimado oyente, atención al mensaje
Dios transforma la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados. Dice la Escritura, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No que fuera desobediente, sino el asunto es que pagó el costo de obedecerle al Dios soberano, a su Padre amado. Dice la Escritura, y consumado o habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de eterna salud o de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Cuántas veces se ha oído el Evangelio bendito y muchas personas han hecho caso omiso al mensaje del Evangelio? Yo recuerdo, oiga, estimado amigo, hace algunos años estuvimos predicando en el municipio de Tacaná, en un municipio de San Marcos, en Tacaná. Se predicó el Evangelio esa noche, pero quisiera decirle cuánta gente escuchó el mensaje bendito del Evangelio. Yo no puedo decirle, solamente los hermanos se esforzaron para colocar las bocinas a manera que pudiese llegar la voz a las personas que iban a oír el Evangelio. El otro día sale un bus de ahí para la ciudad capital y se accidentaron, y muchas de esas personas se fueron sin el Señor, sin ninguna esperanza, sin haberse convertido, sin haber recibido la bendición que Dios les estaba dando. Murieron en sus delitos y pecados y se fueron al tormento del infierno. Pero dichosos los seres humanos que tienen la oportunidad, que esta noche, estimado oyente, la puerta está abierta, la puerta de la salvación, que es el Señor Jesucristo, está abierta. Ojalá que usted, estimado amigo, pueda colocar atención a la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice la Escritura, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Quiero mostrarle un texto más de la palabra de Dios. Miremos cómo dice la Escritura. Vamos a leer la epístola a los Gálatas y miremos cómo dice esta palabra bendita de nuestro Dios. La epístola a los Gálatas, y miremos cómo dice la Escritura. Oiga, respetable oyente, en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 2, el versículo que le vamos a dar lectura es al versículo 20. Y oiga lo que dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta vez es el apóstol Pablo, dice que él habla y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice la Escritura: y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa parte nos interesa. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios: lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, respetable oyente, es un corazón consciente, es un corazón que ya ha sido concientizado de la entrega de nuestro bendito Señor, del Hijo de Dios, el cual nos amó, el cual amó a la humanidad entera y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, estimado oyente, dice la palabra de Dios, dice la Escritura: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, pero que en los planes de Dios estaba, estimado oyente, amar a la humanidad. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, sea salvo y no sea condenado. Oiga, respetable oyente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, respetables amigos, de la manera en que Dios amó a la humanidad fue enviar a su bendito Hijo a este mundo para que diera su vida, para que, estimado oyente,
hiciera Él la obra de nuestra eterna salvación. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje de la salvación, estimado oyente? El mensaje de la cruz, estimado amigo. Y por la fe en esa persona bendita han llegado al conocimiento de la verdad, a ser salvos, como nosotros también un día oímos de ese ser bendito, respetable oyente, y al escuchar y al reconocer nuestra condición lamentable delante de Dios, que íbamos caminando rumbo al abismo insondable del infierno, pero Dios en su gracia nos permitió oír de esa persona bendita, de aquel ser bendito que murió cual malhechor a las afueras de Jerusalén. Aquel ser bendito, dice la Escritura, que por amor a nosotros se despojó a sí mismo, y dice la palabra de Dios que al hacer la obra de salvación, para realizar la obra de salvación, tenía que ser sujeto a todos los padecimientos que estaban escritos de él. Dice la Escritura que los profetas hablaron de esa bendita persona, angustiado y afligido. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dice la Escritura, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo enmudeció delante el que lo trasquila, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. De esa manera, oiga, estimado amigo, nos amó Dios a nosotros, y la Escritura nos muestra, dice la palabra de Dios, que un día un hombre iba montado en su carro, había ido a Jerusalén a adorar, porque había escuchado que en Jerusalén se adoraba al Dios vivo y verdadero. E hizo un viaje largo, pero al regresar aquel hombre, estimado amigo, después de ir a adorar, el hombre, dice la Escritura, venía leyendo al profeta Isaías, pero al no entender la lectura de la palabra, el hombre se hacía la pregunta: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pero Dios, que conoce los corazones, dice la Escritura, que envió al evangelista Felipe y le dice: ve y júntate a ese carro por el camino desierto, dice la palabra de Dios. Y aquel hombre le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Dice la palabra del Señor que el hombre dijo: ¿cómo podré si alguno no me explicare? Dice la Escritura que le rogó al evangelista que se sentara con él en el carro y que le explicara, y aquel hombre, comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio bendito de nuestro Señor Jesús, y comienza a explicarle que el profeta Isaías no hablaba de él, sino de nuestro bendito Señor, de los padecimientos de aquel ser bendito que por amor a la humanidad, dice la Escritura, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y comenzó desde esta Escritura a hablarle de los padecimientos del Hijo bendito de Dios, de cómo inmudeció, de cómo lo llevaron, de cómo lo prendieron, lo llevaron, dice la Escritura, por cárcel y por juicio fue llevado nuestro Señor. Dice la Escritura que fue quitada de la tierra su vida, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Comenzaron a explicarle a aquel etíope, le explicaron de que el Hijo bendito de Dios padeció por la humanidad, y dice la Escritura, le mostraron a aquel hombre cómo el bendito Señor fue crucificado, cómo traspasaron sus manos benditas y sus pies hermosos, cómo lo levantaron en alto, y al morir, dice la palabra de Dios, cerca de las 3 de la tarde murió el santo, el justo, dice la Escritura, habiendo clamado al Padre, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido a nuestro idioma es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Respetable oyente, dice que la gente, dice que los hombres que estaban viendo aquel espectáculo
espectáculo. Algunos hombres, dice la Escritura, dice que uno de los hombres dijo: a Elías está llamando. Pero dice la palabra del Señor, oiga, respetable persona, dice la Escritura, el evangelista Marcos dice: el clamor del Señor se escuchó. Él lo habla, lo narra de la siguiente manera. Dice que el bendito Señor decía: Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero, estimado amigo, no comprendían aquellos hombres, porque el bendito Señor estaba utilizando el idioma arameo para expresarse de esta manera. Por eso los hombres no entendían. Respetable oyente, le habló al Padre porque lo había desamparado. Dice la palabra del Señor: y habiendo dicho consumado es, entregó el Espíritu y murió el bendito Señor. Oiga, respetable persona, dice la palabra de Dios, dice en las Escrituras que cuando Él dijo consumado es, dice que los arameos lo deletrean tetelestai. Tetelestai es la manera en que ellos expresan diciendo consumado es. Significa facturas antiguas canceladas. El pecado había sido cancelado. Oiga, respetable oyente, una obra perfecta, una obra bendita, una obra incomparable, porque dice la palabra de Dios que murió el autor de la vida para llevar muchos hijos a la gloria. Era necesario que Él muriera. Dice la palabra del Señor que estando muerto, dice la Escritura, un soldado le abrió el costado, de donde al instante manó sangre y agua. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y quisiera explicarle que la sangre del Señor Jesús tiene poder y sin igual poder para limpiar el alma de todo ser humano, no importando su condición. Respetable oyente, no importando, estimado amigo, cuántos hombres se han excluidos de la salvación, y muchos hombres han dicho: no es posible que Dios me perdone. Estimado oyente, ¿sabe por qué? Porque el hombre siente la carga de pecado. Un hombre llegó una noche a donde nosotros nos congregamos en la ciudad de Quetzaltenango. El hombre dijo: señores, yo quisiera que oren por mí. Dijo el hombre: hace muchos años, dijo él, unos hombres le dieron muerte a mis hermanos carnales. Y levantaba sus manos y decía: estas manos vengaron la sangre de mis hermanos. Llevo una carga grande. Nosotros le mostramos el texto de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay perdón, le dijimos al hombre, hay perdón por la sangre de Jesús. No importa su pasado, hay perdón para usted. Sí, respetable oyente, ¿cuántas veces ha oído el Evangelio? ¿Cuántas veces ha oído del Salvador, del que derramó su preciosa sangre? Dice la Escritura que fue sepultado, pero al tercer día resucitó triunfante y victorioso. Y de Él, respetable oyente, se predica en toda la redondez del mundo que en Él está la vida. Respetable oyente, en Él está el perdón de pecados, en la vida eterna. Y quiero mostrarle por medio de las Escrituras que en esa bendita persona usted puede obtener su salvación, la vida eterna. Esta noche quiero mostrarle lo que escribió este hombre de Dios, la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y miremos cómo dice la Escritura, primera carta que escribió este hombre de Dios. Y quiero mostrarle lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga, estimado oyente, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora hágase una pregunta: ¿tiene usted al Hijo de Dios? Porque si usted lo tiene en su corazón, tiene vida eterna. Respetable oyente,
llegue, pero si todavía no, esta noche es una noche de bendición, es noche de salvación, es noche de arrepentimiento. Usted necesita venir a los pies del Salvador, de aquel estimado oyente que murió por usted, que murió por todos nosotros para llevar muchos hijos a la gloria. Así fue necesario, resucitó, dice la Escritura, entre los muertos, dejó dado el mandamiento de que se predicara el evangelio en todo el mundo. En todo el mundo, respetable oyente, se está predicando este mensaje bendito del evangelio. Sí, respetables oyentes, ¿qué van a hacer ustedes esta noche? ¿Qué va a hacer usted por este lado, nuestras hermanas? ¿Cuántas jovencitas, cuántas personas están oyendo el evangelio, pero que hasta esta noche no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un encuentro personal con el Hijo de Dios? Y el Espíritu Santo dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En ningún otro, estimado oyente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si respetables personas, ¿qué van a hacer esta noche con el bendito Señor? Una vez más la oportunidad, una vez más el evangelio bendito resuena en toda la redondez de la tierra. ¿Qué va a ser, amigo? Esta noche es noche de salvación, noche de perdón de pecados, noche, estimado oyente, en que nuestro Dios le puede otorgar la vida eterna si tan solamente viene a los pies del Señor. Dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un texto más, oiga lo que dice la palabra de Dios, el evangelio según Juan, en el capítulo 3 del evangelio según Juan, y el verso que le queremos leer, dice la palabra de Dios, verso 35: el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Padre ama al Hijo, oiga, estimado oyente, y todas las cosas dio en su mano. Sí, respetable amigo, porque quisiera explicarle, dice la Escritura, que Él tiene la potestad de perdonar pecados a todo aquel que acude a Él, estimado oyente, a todo aquel que acude a Dios por medio de Él, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué va a hacer esta noche, respetable oyente, persona que está oyendo el mensaje del evangelio? Chojóntete Dios, estimado amigo, por el mensaje del evangelio. Si respetable persona, señorita, señora, que está con nosotros, amigo, que está oyendo el mensaje del evangelio, esta noche, estimado amigo, Dios quiere perdonarlo, Dios quiere perdonarle, estimado oyente, quiere llevarlo a la gloria, quiere perdonarle sus pecados, quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. Si tan solamente por la fe usted recibe a su Hijo Santo, porque en Él está la vida, en el Hijo de Dios está la vida. Respetables amigos, personas que nos escuchan por medio de las redes sociales, qué bendición tiene el ser humano de poder que alcance, respetable oyente. Hace algunos años estábamos en Venecia, allá por Tejutla. Estimado amigo, quisiéramos explicarle, esa tarde no hubo ninguna persona ahí presentes, pero alguien llamó de Chimaltenango. El hombre dijo que había recibido al Señor Jesús en su corazón, porque Dios, estimado amigo, provee medios, estimadas personas, para que el hombre comprenda, para que el hombre entienda que Dios ama a la humanidad, y que si le ha regalado la vida hasta este día es porque Dios quiere perdonarlo, es porque Dios quiere salvarlo. Respetable oyente, quiero mostrarle acerca de la pregunta tan importante, oigamos, de los mismos labios del Señor Jesús. Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 35. Nuestro tiempo casi nos está marcando. Miremos cómo dice la Escritura. Oyó Jesús que
que le habían echado fuera, y hallándole dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él dijo, y díjole Jesús: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice: creo, Señor, y adoróle. Oiga, estimado oyente, dice que esta vez el Salvador se acercó a un hombre a quien él mismo le había dado la sanidad, había untado lodo, dice la Escritura, en los ojos de aquel hombre de la palabra de Dios, que regresó viendo. Pero aquellos incrédulos no creían, estimado oyente, en el milagro que había ocurrido en aquel hombre. Dice que le empezaron a preguntar y al fin lo expulsaron, y al expulsarlo allá afuera, el Señor lo halló, y la pregunta es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ayaná, ayatá, ayachín, ayacushun. Estimado amigo, esta noche, ¿qué va a hacer con el bendito Señor? ¿Qué va a hacer con el Hijo Santo de Dios? Estimado amigo, de quien en todo el mundo se está anunciando, ¿qué va a hacer? La pregunta es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice que el hombre dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? El Salvador le dice la Escritura, el Señor le dice: yo soy. Dice la Escritura, dijo Jesús, dijo el bendito Señor: y le has visto, y el que habla contigo, él es. Esa fue la respuesta. Yo soy, le dice el Señor, y el que habla contigo, él es. Dijo el hombre: creo, Señor, y le adoró. Estaba leyendo, estimado oyente, las palabras más cortas, estimado amigo, que el hombre puede pronunciar para ser salvo, son estas: creo, Señor, dijo el hombre. Creo, dijo el hombre. Creo, Señor, y le adoró. Estimado amigo, vamos a hacer una invitación general. ¿Hay alguna mujer, hay alguna niña, hay alguna señorita, hay alguien que esta noche, algún niño, alguna persona que esta noche quiera venir a los pies del Señor? Vamos, amigo, vamos a invitar en el nombre del Señor Jesús, por el lado de nuestras hermanas, alguna mujer, alguna señorita, alguna señora que quiera recibir al Señor. Venga esta noche, amigo, venga, respetable persona, amigo, por este lado. ¿Hay algún hombre, hay algún hombre decidido a recibir al Señor? Esta noche es noche de salvación. Venga el bendito Señor antes que sea demasiado tarde, porque un día, estimado oyente, si usted se va de este mundo sin el Señor, sin ninguna esperanza, un día abrirá sus ojos en el infierno. En el infierno clamará por misericordia. La misericordia no llega en el infierno. El que se fue de este mundo sin el Señor, sin ninguna esperanza, no tendrá otra oportunidad más. Estimado amigo, se terminó su esperanza, pero hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, dice la Escritura. Así es que vamos a invitar a alguien esta noche, alguna persona esta noche a la distancia, alguien que pueda estar viendo la transmisión, que siente la carga de su pecado. Venga, amigo, esta noche ahí donde está, doble sus rodillas, clame a Dios por misericordia, reciba al Hijo de Dios. En Él está la vida, en el Hijo de Dios está la vida, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en el Hijo Santo de Dios. No hay ningún otro, estimado oyente, solamente en el Hijo de Dios. Solo Jesús, dice un himnólogo, solo Jesús hizo la salvación. Esta noche vamos a invitarle, pues, venga el Señor bendito, venga el Hijo de Dios. Si quizá está cargado de su pecado, quizá está hundido en el vicio, quizá pueda estar en el lodo cenagoso del pecado, esta noche el Señor le perdona. Esta noche una mirada de fe en el Hijo Santo de Dios. En Él está la vida, Él es el autor de la vida y de la salvación. Venga, respetable amigo, si en el segundo mensaje usted siente que el Señor le sigue tocando su corazón, quizá en el tercer mensaje, no rehúse. Es el Señor quien le quiere perdonar, quien quiere que usted reciba su bendito Hijo. Él quiere, estimado amigo, llevarlo al cielo. Dios no quiere lanzarlo al lago de fuego, donde el gusano del hombre no muere, estimado oyente, donde no llega la misericordia de Dios.
clamará ahí el valiente, dice la Escritura, estimado amigo. Pero esta noche es noche de bendición. Nosotros terminamos nuestro mensaje haciendo una última invitación, una invitación general. Alguien, estimado oyente, quizá en la calle, en su casa, alguien quiere recibir al Señor. Esta es una noche, es una oportunidad. Venga el Hijo de Dios, reciba al Hijo de Dios, estimado amigo. Y el momento en que usted lo recibe, en el momento en que usted cree en el Señor bendito, nunca se le va a olvidar que la sangre del Señor Jesús le limpia su alma de todo pecado. Y el Señor bendiga sus palabras.